Hablaremos de la sexualidad humana en 8 minutos. La sexualidad humana, según la Organización Mundial de la Salud, se describe desde el coito hasta las relaciones sexuales, pasando por el erotismo y por la intimidad entre los individuos. La conducta de la sexualidad humana está determinada por muchísimos factores, porque una de las cosas importantes en la sexualidad humana es que es multifactorial. Está determinada por los pensamientos, porque la parte intelectual es muy importante. De hecho, se dice que el cerebro es el principal órgano sexual. Por la parte afectiva, porque dependiendo de cómo se manejan los afectos y la relación, aparte de que el amor se considera que es lo único que hace diferente la actividad sexual en los seres humanos. Los prejuicios, porque estamos hablando de seres netamente culturales y sociales, y que la parte religiosa también tiene que ver mucho con los estereotipos en las conductas sexuales. La parte de estereotipos, que también tiene que ver con la parte social, de cómo se determina de acuerdo al ámbito familiar y a la sociedad donde se desenvuelve cada uno de los seres humanos. Otra cosa importante es la creencia, que es lo que se ha manejado durante toda la cultura de ese individuo en la parte sexual. La parte interesante también que podemos hablar es con respecto a los elementos. Los elementos en la sexualidad lo podemos determinar primero como el impulso. El impulso es la parte donde que se genera en la corteza cerebral, donde el individuo tiene atracción hacia otras personas para hacer vida sexual. Después tenemos la parte de identidad. La identidad sexual no es más que la vivencia interna o íntima de cada individuo, donde tiene la identidad de género y el derecho a elegir con quién compartir su sensualidad. Aunque parezca muy parecido, la orientación es la atracción sexual que siente hacia otra persona, pero independientemente que sea hombre o mujer. Si hablamos de atracción sexual como elemento, es la capacidad que tiene el individuo para atraer a otras parejas que estén en capacidad de reproducción. Y al final hablamos de lo que son las relaciones sexuales, que se habla que es la parte final ya de comunicación y una forma de relacionarse con otras personas y otros individuos, y llega a ese término de la intimidad y la relación sexual. Una cosa interesante también es la diversidad que se encuentra dentro de la conducta sexual. La sexualidad humana podemos conseguir la heterosexualidad, que son aquellos individuos que se relacionan con personas del sexo opuesto. Tenemos también la homosexualidad, que es una de las diversidades sexuales que ha llevado a mayor estudio, porque se han manejado teorías como la teoría hereditaria, la teoría ambientalista, la teoría hormonal y psicológica, para explicar este tipo de, entre comillas, disfunción de la diversidad. Y las personas bisexuales, que pueden sentir atracción tanto por las personas del sexo opuesto como del mismo sexo. Cuando hablamos de la dimensión de la sexualidad, vemos muchos factores que se involucran en este sentido. En una pareja tenemos también los factores psicológicos que tienen que ver con la parte intelectual y afectiva, que es una de las cosas más importantes a nivel de los pensamientos y de cómo el individuo genera su relación y su construcción y significado con respecto a su sexualidad. Tenemos la parte biológica, que es todo lo que es la parte anatómica, hormonal, genética y fisiológica. Ahí estamos hablando de la parte genética, qué es lo que el individuo trae dentro de sus parámetros biológicos. Después tenemos la parte ética, que tiene que ver con la parte axiológica, con los valores, qué es lo que ese individuo ha desarrollado en el tiempo, qué es lo que hacer y el cómo hacerlo, o qué es lo que es su concepto de él mismo y qué es lo que debe hacer. Esto valora mucho lo que es el concepto también de autoestima. Dependiendo de cuánto de autoestima y de cómo esté ese autovalor, el individuo tendrá mejor capacidad para relacionarte con otras personas. Tenemos también la parte social, donde ahí se involucra lo que es roles de género, las funciones de género y los patrones culturales. Por ejemplo, los matrimonios son totalmente diferentes dependiendo de la cultura, la edad, cómo se desarrollan los roles dentro de la pareja. Todo eso tiene que ver con los patrones culturales. Como nada es perfecto, pues también podemos hablar de que hay un proceso de disfunción.
La disfunción es cuando uno de estos parámetros que hablamos anteriormente, pues se sienten rotos dentro de la pareja. Se habla que el 50% de las relaciones sexuales tienen una disfunción en una de sus fases. Cuando hablamos de la fase de la relación y respuesta sexual, hablamos del deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. El deseo se crea con la parte de la fantasía, los pensamientos y la atracción que siente entre la pareja. La excitación es un proceso ya más de intimidad, tanto emocional como afectiva, donde la pareja empieza a desarrollar todo lo que es el aumento del deseo sexual. Y la meseta es una parte importante dentro de la relación porque se llega a un máximo que luego va a lograr la cúspide en el orgasmo para luego llegar a la resolución. Muchas de estas facetas pueden verse afectadas dentro de la relación sexual y entonces estaríamos hablando que las disfunciones más características tanto en la mujer como en el hombre es la anorgasmia, la paciente que no tiene la capacidad de recibir o tener un orgasmo, el vaginismo, que es un proceso natural muchas veces producido por efectos emocionales o psicológicos donde la paciente tiene rechazo a la penetración, y la dispareunia, que está relacionado con todo lo que es las relaciones sexuales dolorosas. El hombre, por su parte, puede presentar eyaculación precoz, eyaculación retardada y, en el peor de los casos, lo más parecido a la anorgasmia, que es la impotencia sexual. Muchos de estos factores están afectados tanto por la parte física, anatómica, biológica del individuo, como la parte psicológica. Voy a cerrar el tema de la sexualidad con varias frases que realmente son de interés en el tema. La sexualidad está en el centro de la vida humana. Muchísimas de las actividades del individuo están centradas en su sexualidad. Lo masculino y lo femenino son construcciones simbólicas. Tiene que ver con el grado de significado que le atribuye el individuo a cada una de sus experiencias, emociones y la afectividad que hay dentro de sus relaciones sexuales. El principal órgano sexual, por lo tanto, es el cerebro, y las funciones corticales son las que disparan los impulsos. Entonces, muchas de nuestras experiencias tienen que ver, o muchas de las disfunciones, más con la parte psicológica que con la parte biológica. El afecto y el amor transforman la actividad sexual en la sexualidad humana. Es lo único que hace la diferencia con la parte animal, lograr el afecto, los tipos de amor y la manera en que nos relacionamos con otras personas y compartimos nuestra sexualidad. Y la elección de pareja es tan importante como la elección vocacional, porque es lo que nos va a llevar a garantizar de que tengamos intereses comunes y una cantidad de atributos que nos permitan desarrollar y disfrutar la relación en pareja por más tiempo.